conferencia Señales que salvan, el rol del colegio frente al ciberacoso, violencias de género y riesgo suicida, a cargo de la doctora María Alejandra Delgado García, médica pediatra del Hospital Infantil Los Ángeles. Pero antes de darle la palabra me voy a permitir presentar su perfil. La doctora María Alejandra Delgado es médica y pediatra de la Pontificia Universidad Javeriana, docente universitaria de la Universidad de Nariño, docente universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia y pediatra del Hospital Infantil Los Ángeles. Creo que es una responsabilidad muy importante conocer sobre este tema, hablar, exponerlo y pues intentar hacer algo por prevenirlo, y sobre todo por actuar en los casos que veamos ya que esté instaurado todo este tema del ciberacoso sobre todo. Entonces, como ustedes ven, no pasa, creo que no pasa. Bueno, como ustedes ven, la presentación tiene 3 partes, sin embargo, voy a hablar sobre todo del ciberacoso, me voy a enfocar en ciberacoso porque mi colega y amiga Alejandra Granja después les va a exponer ampliamente sobre la violencia de género y además el doctor, como nos mencionó ahorita, también va a hablar un poco de riesgo suicidio. Bueno, entonces la agenda de hoy vamos a hablar un poquito de por qué es relevante este tema. Vamos a comprender por qué estos problemas requieren realmente nuestra atención. Un poquito del contexto en Colombia, algo de las definiciones, vamos a ahondar en el tema del ciberacoso, hablar un poco de prevención y acciones y las reflexiones finales. Lo primero que tenemos que saber es que el ciberacoso y las violencias basadas en género son problemas realmente que nos tienen en crisis, son muy prevalentes y afectan diariamente a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a todos los niños y adolescentes de nuestro país y del mundo. Y eso también aunado a un aumento de los problemas de salud mental significativo tanto en niños y adolescentes. Esto está muy relacionado con estos problemas de violencia como el ciberacoso y todas las formas de violencia, incluyendo las violencias basadas en género. Obviamente aquí que está también nuestra compañera Isabel, la psiquiatra, ella nos alarma en la cantidad de suicidios que tenemos, no solamente los intentos de suicidio, sino los suicidios consumados, que han registrado unos incrementos devastadores en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y muchos de ellos están relacionados con este ciberacoso, este ciberbullying y también con las violencias basadas en género. Obviamente sabemos que no solamente la familia es un agente importante en esta prevención, las instituciones también, sino que el colegio es un agente clave, no solamente en la detección temprana, sino en la prevención, pero también en el reporte y en tomar acciones cuando estas amenazas se presenten. En Colombia, en general, vamos a decir que el 43% de los niños entre 12 y 14 años sufren de ciberbullying o de ciberacoso en Colombia. Sin embargo, conocemos de fondo que hay un importante subregistro y que muy seguramente esta cifra es aún mayor. En general, en secundaria se habla de que toda la secundaria, o sea, tomando toda la secundaria, más o menos el 34% de los estudiantes reportan ciberacoso en algún momento de su secundaria, y en las mujeres ese impacto es más o menos cercano al 40%, o sea, 40% de las mujeres reportan que han sido víctimas de ciberacoso y obviamente en este caso también de violencias basadas en género. Representa este ciberacoso una forma alarmante de violencia en Colombia y además es impulsado por algunas teorías que las vamos a ver a continuación, como la teoría de violencia de género y del aprendizaje social. En general, las 4 redes sociales que más se asocian al ciberacoso son Facebook, Instagram, WhatsApp y X, que representan más o menos el 70% de los casos. Y creo que todos aquí tenemos estas 4 redes sociales, y por lo menos 3 de ellas, y lo peor aún de esto es que todos los muchachos las tienen, todos tienen acceso a ellas y por lo tanto están en constante riesgo. Las consecuencias, sobre todo para la parte de la salud mental, son devastadoras. Fíjense que el 60% reportan sufrir problemas de salud mental, y eso que hay muchos que no reportan, que les da pena decir, que les da vergüenza informar, y hasta un 20% consideraron en algún momento de todo este acoso el suicidio como una salida. Y esto, vuelvo y digo, los que reportan, los que son capaces de hablar y los que no tienen miedo de hacerlo. Vamos a hablar un poquito de las definiciones. Entonces, en la parte de violencia de género
Como les digo, la doctora Alejandra va a hablar más adelante, pero hay una cosa importante y es que ¿quiénes pueden sufrir? Realmente todas las personas pueden sufrir de violencia basada en género, no solamente las mujeres, los hombres y los niños también. Obviamente en nuestro país y en general en muchas partes del mundo esto también tiene una raíz cultural y por lo tanto está asociada al patriarcado, al sexismo y a algunos estereotipos que hacen que las mujeres sean las que más vulnerabilidad tienen respecto a este fenómeno. Tenemos en la parte de violencia de género varios tipos de violencia que creo que también los va a contar nuestra compañera, pero por encima vamos a decir que hay violencia sexual, física, psicológica, económica, patrimonial, simbólica. También tenemos el acoso laboral y hostigamiento y el feminicidio, por supuesto. Y estos tipos de violencia se expresan a través de amenazas y coerción, manipulación emocional, violencia de pareja y pueden ser ejercidas en el ámbito privado y público. En la parte del ciberacoso, ¿qué es el ciberacoso entonces? Vamos a decir que es un tipo de acoso que utiliza todas las herramientas digitales como las redes sociales, los mensajes de texto, los correos y otras plataformas en línea para hostigar, amenazar y humillar a una persona o a un grupo de personas, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, tenemos redes sociales que, como les decía, las que más se asocian son Facebook, Instagram, X y WhatsApp, pero también tenemos TikTok y en general, ahora que hay redes sociales por todo lado, tenemos mensajería instantánea, que son aún más rápidas las consecuencias por WhatsApp, por Telegram u otras apps que también permiten mensajes en el momento, en tiempo real, no solamente directo, sino en los grupos. Plataformas de juego, también se ha visto muy relacionado a todas las plataformas de juego en línea. Entonces, esta herramienta, digamos, de las plataformas en juego también se ha convertido en un espacio para el acoso digital. Y el correo electrónico, que es pues un medio tradicional para mandar amenazas, difamación y hostigamiento, que sigue siendo importante. Cuando alguien sea cruel o actúe como un acosador, no te pongas a su nivel. Mientras más bajo caen ellos, más alto debemos estar nosotros. Bueno, respecto al ciberacoso y las teorías de cómo surgió, hay dos teorías importantes que cobran relevancia, y es la teoría de violencia de género, donde encontramos el acoso digital como un medio para mantener el poder y obviamente el control sobre estas víctimas, perpetuando estas estructuras patriarcales de las que mencionamos hace un ratico. Y también la teoría del aprendizaje social, que es un poco lo que hablaba ahorita la doctora, y es que ese comportamiento agresivo se aprende por observación y por imitación en nuestro entorno social y familiar, y por lo tanto aquí tenemos que influir muchísimo precisamente en cambiar ese tema de comportamiento agresivo por un tema de amor y de enseñar otro tipo de acciones. Es una nueva forma de violencia, obviamente, con creciente prevalencia en nuestro medio y en el mundo en general, y tiene un impacto muy, muy importante en las víctimas, como vamos a ver. Además, este impacto tiene mucha más relevancia teniendo en cuenta que muchas veces no se puede juzgar al victimario, ¿cierto? En Colombia se dice que en general entre el 27 y el 50% de todos los niños han sido víctimas de ciberacoso en algún momento de sus vidas. O sea, la mitad de los niños, y eso que no reportan. O sea, imagínense, son cifras realmente devastadoras. La mitad de nuestros niños sufren de ciberacoso o al menos lo reportan. O sea, muy probablemente sea por encima de esto el valor. En general, en Colombia se dice que hay más en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Atlántico, pero obviamente sabemos que se presenta en todos los departamentos. Tenemos unas manifestaciones o unas características más bien del ciberacoso que hace que muchas veces sea muy difícil no solamente juzgarlo, sino también que dé miedo reportarlo. Primero, que obviamente involucra un hostigamiento, una intimidación, una humillación que es sistemática, o sea que se puede repetir muchas veces, y de hecho que al estar en internet, pues por ejemplo una fotografía, una imagen, un video sigue apareciendo y sigue reproduciéndose muchísimas veces, y eso hace que este hostigamiento sea sistemático y permanente. No es como que sucedió una vez y ya, como puede ser por ejemplo el maltrato físico, ¿cierto? Sino que acá es todo el tiempo, y estas personas están sometidas a verlo y verlo y a verlo, y a gente que lo vuelve y lo reproduce y lo comparte. Y eso hace pues que esta permanencia del contenido, que es esa huella en internet que sabemos que es muy difícil de borrar, pues haga que las personas estén todo el tiempo
o se sientan todo el tiempo hostigadas, incluso aun cuando el victimario haya retirado las fotografías, los videos o cualquiera de estas cosas, porque se ha compartido tantas veces que es como un maltrato permanente, ¿sí? Más o menos eso es lo que sienten las víctimas. Y obviamente este impacto es más desproporcionado en las mujeres. Se habla de que más o menos un 40% de las mujeres sienten que han sufrido de ciberacoso. ¿Y esto por qué? Porque obviamente están más expuestas, por ejemplo, a que se compartan fotografías de contenido explícito, a que sus parejas compartan videos de situaciones de intimidad, y por eso vemos que el impacto en las mujeres es desproporcionado. En Colombia tenemos un marco legal frente a esto, y por lo tanto una de las reflexiones importantes es saber que el ciberbullying o el ciberacoso no solamente es un acoso como cualquiera, sino que también es un delito, y que en Colombia está legalizado, digamos, o tenemos un marco legal claro para juzgar y pues tratar de contrarrestar este tipo de violencia. En el Código Penal se establecen sanciones para delitos relacionados con acoso. Ahorita vemos las leyes, tenemos varios decretos y varias leyes, incluyendo esta que es muy importante, la 1620 del 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que es la que trata de fomentar estos entornos seguros en las diferentes instituciones educativas. Todo esto nos ofrece un gran reto, y básicamente por las cosas que ya les he venido mencionando, como el anonimato digital. Muchas veces este tipo de acoso, este tipo de violencia no se puede asociar a una persona particular, incluso muchas veces no encontramos quién fue el perpetuador de la violencia. También es una naturaleza no física, o sea, el hecho de que no haya una evidencia física del maltrato, de la violencia, hace que muchas veces tengamos que revictimizar muchísimas veces o en muchas ocasiones a la víctima. Entonces, muéstrenos la foto del chat, muéstreme la foto de lo que le mandaron, léanos lo que le dijo, vuelve y reenvíelo. O sea, estamos revictimizando todo el tiempo porque no existe la evidencia física. Y obviamente también sabemos que hay falta de cooperación internacional. Han oído todos quizás la cantidad de problemas que hemos tenido, por ejemplo, con algunas redes sociales que se niegan a tener políticas claras respecto a este tema de la violencia en redes. Y esto genera 60%, como decíamos, de problemas de salud mental, 20% de pensamientos suicidas, muy por debajo de lo que realmente está pasando. Estos son los que apenas reportan, y en consecuencia va más allá del ámbito digital. Estas personas sufren de depresión, ansiedad y, por supuesto, pensamientos e intentos suicidas. Y lo peor de todo, muchas se sienten sin el apoyo adecuado para identificar, para salir de este problema y para sancionar a los agresores. Y es una de las reflexiones importantes, que sí, pueden sentir todo esto, esta ansiedad, esta depresión, estos problemas mentales, pero si no tienen el apoyo, pues van a terminar pensando que la única salida pues son los intentos o los suicidios consumados. Obviamente esto es una crisis global, y creo que todos hemos oído la cantidad de alertas a nivel mundial que hay respecto al ciberacoso, y son responsables de más de 200.000 muertes en todo el mundo, que incluso también creo que hay subregistro en ese dato. Según la revista JAMA Pediatrics, la mayoría de los niños que sufren de esto tienen un riesgo significativamente mayor, medido por ellos, de experimentar pensamientos suicidas y de hecho de llevarlos a cabo. UNICEF también confirma que esto aumenta el riesgo de autolesiones, no solamente de suicidios o intentos de suicidio, sino comportamientos como el cutting, incluso asociados a trastornos alimentarios, entre otras cosas. Y en Colombia pues es muy crítica también la situación. Estos son datos entre el 22 y el 23, ocupó el 9º lugar a nivel mundial en cuanto a ciberbullying. Eso es una locura, o sea, que nuestro país esté de 9º en este año, quién sabe si en el último informe que nos den estemos incluso más arriba. Y por lo tanto, estos casos graves documentados superan los 40.000. Esto según una encuesta de la ONG Bullying Sin Fronteras. Y lo más preocupante de todo es que respecto al informe inmediatamente anterior a esto, el aumento había sido 500%. O sea, esto son cifras realmente devastadoras.
Bueno, esto ya lo habíamos hablado. En general, en estas encuestas muestran que los niños sufren de acoso, no de ciberbullying, sino de acoso en general. 22% de ellos lo reportan y 70% de ellos asociados al bullying o sea, al ciberbullying, al acoso por redes. Bueno, vamos a conocer también que hay unos tipos de ciberacoso y podemos encontrar diferentes tipos, porque uno piensa que el ciberacoso solamente es el que se da a nivel personal, pero tenemos muchas formas de ciberacoso. Entre estas, obviamente el personal, donde vamos a encontrar emisión de comentarios repetidos y humillantes sobre la personalidad, las ideas de una persona, lo que piensa, lo que hace, cómo se viste, etcétera, que estos van a tener como consecuencias la autocensura y un impacto negativo en su salud mental, por supuesto, deteriorando la calidad de vida de estos niños, niñas o adolescentes. Tenemos también el ciberbullying grupal, que seguramente hemos visto cuando hay un ataque a individuos que pertenecen a un grupo particular. Entonces, por ejemplo, los hinchas de ciertos equipos de fútbol, los que pertenecen a un grupo específico de alguna cosa cultural, etcétera. Y este acoso, obviamente, en redes sociales puede limitar esa libertad de expresión. Entonces puede hacer que no, yo estaba en este grupo, me sentía súper bien, pero este bullying me hizo hacerme salir del grupo, ¿cierto? O sea, me salí del grupo, ya no quiero pertenecer a este grupo y por lo tanto eso limita la libertad de expresión de nuestros muchachos. Provoca, obviamente, angustia emocional e incluso, por ejemplo, en el caso de lo asociado al deporte, al fútbol, a otros grupos, termina hasta en violencia física. También tenemos el ciberbullying invasivo, que también lo conocemos mucho y este es uno de los que más se asocia a la violencia asociada a género. Es divulgar información personal sin consentimiento, distribuir fotografías privadas o, por ejemplo, vigilar la ubicación de una persona. Obviamente representa una amenaza continua, pero además una grave invasión de la privacidad, que genera no solamente vergüenza, sino un miedo constante. Entonces estas personas sufren de mucha ansiedad y miedo porque se sienten todo el tiempo perseguidas. Tenemos el ciberbullying racial, muy de moda también en otros países. Discriminación y ofensas hacia una persona debido a su nacionalidad, cultura o situación actual. También tiene un efecto devastador en la dignidad, en el bienestar y también va a promover el aislamiento social de estas personas. Y tenemos también una amenaza creciente que es el ciberacoso en el ámbito laboral, que si bien es cierto que de pronto no nos compete en cuanto a niños, niñas y adolescentes, pero también tenemos que saber que está en creciente aumento el ciberacoso a nivel profesional, con comentarios despectivos, cuestionamientos públicos respecto a las habilidades profesionales, difamación en la reputación laboral y exclusión de algunas cosas puntuales de las entidades donde trabajan. Este tipo de acoso no solamente destruye carreras, sino que afecta gravemente la salud mental, pues porque estamos hablando de la forma como las personas se sostienen o pueden acceder a sus trabajos. Y ya que conocemos los tipos de ciberbullying, pues también tenemos que conocer los riesgos a los que se enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes en el ámbito digital. La clasificación incluye riesgos de conducta, donde implican todos los comportamientos que ponen en riesgo la integridad de la persona. Por ejemplo, ciberinducción al daño físico. ¿Qué es eso? Por ejemplo, lo que les decía de el acoso en, por ejemplo, equipos de fútbol o hinchas de fútbol, cuando hay un grupo que dice vamos a violentar a los hinchas contrarios. Entonces, esta inducción al daño físico es muy importante en esos ámbitos. El ciberacoso, que ya lo hemos mencionado, la ciberadicción, muy común hoy en día. Estos niños, niñas, adolescentes, adultos que están absolutamente adictos al internet y que si no lo tienen, pues pueden sufrir no solamente de ansiedad, de depresión, incluso sentir que no tiene sentido su vida si no están todo el tiempo conectados. El ciberestrés asociado a lo mismo. Entonces, no solamente los que quieren estar conectados, sino los que tienen que estar conectados. Por ejemplo, los que trabajan en línea, que están de 7 a 7 sentados en el computador y eso genera un ciberestrés. Las pirámides cibernéticas, la nomofobia, que ya existe un término para ese miedo terrible a no estar conectado.
Entonces se me acabó la pila del celular y yo me pongo ansioso, no me hallo, estoy desesperado y no puedo hacer nada hasta que no consiga una pila que prenda mi celular y que pueda estar conectado nuevamente. El pubbing, que es ignorar a personas por el móvil, por estar metidos en el móvil, muy común hoy en día, que uno va a un restaurante y todo el mundo está hablando, pero en el celular, y nadie habla en los entornos sociales. Eso ya tiene nombre también, pubbing. Y el spoofing, que es la suplantación de identidad a través de estos dispositivos. También tenemos riesgos de contacto, donde se va a involucrar la interacción directa con desconocidos. Entonces, muy importante también en nuestros niños el riesgo de grooming, que es todos estos pederastas en línea que acceden a redes sociales haciéndose pasar por otra persona, y pues por supuesto con el riesgo de nuestros niños en caer en esos estados. El phishing, que es el robo de información mediante engaño. El phishing, que son fraudes telefónicos, también muy comunes hoy en día. Los riesgos de contenido, también muy frecuentes y asociados también a la violencia de género, como les mencionaba hace un ratico, como por ejemplo el oversharing, que está muy de moda ahora, que es compartir absolutamente todo lo que hacemos por internet. Entonces estamos en Instagram y compartimos desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, incluyendo nuestros sitios donde pasamos, donde estamos, lo que hacemos, que nuestra casa está sola, que salimos de viaje, bueno, todo. Las fake news, que están muy de moda, y los deepfakes, que son esos videos falsos donde a través de inteligencia artificial cambian la cara del personaje, y que además de ser una información falsa manipulada, pues nosotros lo compartimos sin saber si realmente es verdadera. El sexting, que es envío de contenido sexual explícito, y la difusión de material sensible sin consentimiento. También tenemos riesgos técnicos, como la SIM duplicada, el robo de información personal y financiera, los virus informáticos y el hackeo de cuentas y de dispositivos. Y como les decía ahorita, ya conociendo los tipos de ciberbullying y también los riesgos que tenemos a nivel digital, tenemos que conocer que en Colombia tenemos un marco legal amplio para proteger este fenómeno. Primero, la Constitución Nacional, a través del artículo 20, garantiza el derecho a la libertad de expresión y a la intimidad, estableciendo esas bases para proteger contra el acoso. Tenemos el artículo 368 del Código Penal, donde habla de acoso a través de medios electrónicos. A través del tiempo se han venido dando diferentes leyes que están ampliando más esta protección. Por ejemplo, en el 2008 la ley 1257, que dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, incluyendo el acoso digital. La ley 1341 del 2009, que regula todas las TIC en Colombia. Después hay una más adelante que se las muestro, que amplió un poco este tema de la regulación de las TIC. La 1581 del 2012, que es la ley de protección personal en Colombia. Y la 1620, que se las había mencionado hace un ratico, que es una de las más importantes, especialmente pues en esta charla que estamos hablando de ambientes educativos, donde crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Se establecen los mecanismos para prevenir, atender el bullying, el ciberbullying y promover ambientes escolares sanos. Y además de eso, también incluye protocolos de atención, capacitaciones para docentes, estudiantes y padres, y fomenta una cultura de respeto y convivencia en estas instituciones. Entonces, tal vez para el ámbito de esta charla es una de las más importantes. En el 2014, el derecho al acceso a la información pública y la transparencia. En el 2019 se reactualizó la ley de las TICs, donde además habla de competencias y un centro regulador único. En el 2021 declara el acceso a Internet como un servicio público esencial y universal, que también es muy importante porque entonces ahora sabemos que cualquier persona puede tener acceso a ella. Y esta sentencia, que también habla de la prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital, que es un hito importantísimo en esta protección de las víctimas de acoso en línea, y sobre todo de las víctimas de acoso asociadas o basadas en género. Si ustedes ven, pues este marco legal, que es amplio y que seguramente se seguirá ampliando aún más, pues representa el compromiso de Colombia y de todos los sectores en la protección de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y pues adultos, por supuesto, en el entorno digital, con herramientas claras para no solamente
prevenir, sino también sancionar el ciberacoso en todas sus formas. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer a nivel de, digamos, colectivo para prevenir este ciberacoso? Fíjense que ahora que voy a hablar al doctor, también existe un día de Internet seguro, que es el 8 de febrero. Y esto es un recordatorio a nivel mundial de que todos tenemos que estar pensando en prevenirlo. Requiere, por supuesto, que todos colaboremos, no solamente las autoridades, porque a veces uno dice, ay, sí, pero es que la policía no hace nada, pero es que las autoridades competentes no hacen nada, pero es que tenemos que estar desde los padres, desde las casas, los educadores, incluso las mismas plataformas tecnológicas tienen que meterse en esta idea de responsabilizarse para proteger a nuestros niños. Y además de eso, es muy importante el diálogo. Fíjense que en las encuestas se muestra que hasta el 30% de los niños que sufren de ciberacoso y en general de acoso no hablan con su casa, ni con su entorno escolar, ni con nadie sobre esto. Por lo tanto, terminan cometiendo incluso actos como un suicidio sin haber informado que les estaba pasando esto. Y esto lo que nos habla es una necesidad urgente de generar espacios seguros, no solamente en el hogar, sino también en las instituciones educativas. Por lo tanto, no solamente reconocer el problema, tenemos que reconocerlo, sabemos que es un problema social, pero además también tenemos que no ignorar que es un delito, pero además tenemos que empoderar a las víctimas para que sean capaces de denunciar y buscar el apoyo sin temor ni sin vergüenza. Hay unas plataformas aquí en Colombia donde se puede hacer estas denuncias o, digamos, buscar apoyo a través de estas plataformas. La APP Te Protejo, que realmente la puede utilizar cualquier persona, así no sea víctima de acoso, siempre y cuando quiera reportar un contenido ilegal que crea que puede afectar a niños o adolescentes. Tenemos la línea 141 del ICBF, que es gratuita y nos va a dar no solamente orientación, sino atención de los casos de riesgo. El Sistema Nacional de Denuncia Virtual, que es una plataforma de la Fiscalía para reportar delitos informáticos. Y un programa que se llama En TIC Confío, donde no solamente están las herramientas de prevención, sino también de formación, para los que quieran formarse en estos temas, para que quieran conocer más, no solamente docentes o personas del sector salud, sino jóvenes y los mismos papás. Y además tenemos una ruta integral de atención de convivencia escolar, que realmente se ha hecho esta ruta con el fin de tener herramientas claras y protocolos claros y estandarizados para saber qué hacer en caso de que uno se enfrente al ciberbullying. En ese sentido se creó un sistema unificado de convivencia escolar, SIUCE, que permite a todas las instituciones educativas reportar, y no solamente reportar, sino hacer seguimiento de qué pasó con los casos que reportaron respecto a ciberbullying, y además es de manera anónima, no tenemos que revictimizar a la persona que está sufriendo de esta violencia. También tiene un módulo de prevención y seguimiento, lo que les hablaba ahorita de la importancia de que todo el mundo esté no solamente conociendo respecto al tema, sino capacitando a las instituciones, a los papás que quieran conocer, a los mismos jóvenes que quieran ser también partícipes y sean herramientas para ayudar a otros pares. Y tiene protocolos de actuación detallados, con guías específicas que les dice paso a paso qué hacer si ustedes se enfrentan ante uno de estos temas. O sea, sí tenemos herramientas, hay que conocerlas y saber usarlas. Finalmente, lo que más queremos dejar, digamos, en la reflexión de este tema es que es un compromiso compartido. Tenemos que fortalecer la prevención, claro, porque sabemos que las tecnologías están avanzando, pero nosotros también tenemos que avanzar con ellas. Tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir estando muy atentos a prevenir, a vigilar cuando suceda y a reportar. Esto es un compromiso social y ético, global, que nos involucra a todos, a los educadores, a las autoridades, a las familias. Y idealmente deberíamos tener una cátedra de educación digital, donde nosotros pudiéramos fomentar la educación sobre el uso responsable y ético de toda la tecnología en los niños. O sea, esta cátedra debería existir ya de manera obligatoria en los colegios. Y por supuesto, en la parte de las familias, favorecer el diálogo, que sea un diálogo respetuoso, abierto, donde, como hablaban hace un ratico, nuestro hogar sea un entorno seguro para nuestros hijos y donde ellos puedan manifestar lo que les pasa.
Obviamente es muy importante la supervisión activa de las redes sociales, de la tecnología en nuestros hijos. El rol de los educadores, formarse continuamente en este tema y aplicar todos los protocolos de convivencia digital. Y el rol de las autoridades, pues estar actualizando los marcos legales y fortalecer todos los recursos de apoyo. La violencia digital deja huellas invisibles pero profundamente reales. Trabajemos juntos por un futuro digital más seguro, cada acción cuenta, cada conversación importa, cada denuncia puede salvar vidas. Comprometámonos a crear espacios digitales donde todos los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse con seguridad y confianza. Muchas gracias.